Esperemos a ver un momentito que se acaben de conectar los compañeros. Igual, en la anterior clase les había dicho que por el tema del Zoom, la sesión dura como 40 minutos. Ahora no me acuerdo si con ustedes quedamos en, se corta la sesión y tenemos 10 minutos de receso o seguimos de corrido. Ya nos volvemos a conectar y seguimos de corrido. Me hace que sí quedamos en el receso, ¿no? Parece que sí quedamos en el receso, profe. Sí, porque con el otro grupo quedamos que no, y con unos sí, entonces con ustedes se quedó en el receso. Entonces, Sí, ¿les parece hacemos el receso ahorita, los 10 minutos? ¿Quieren irse a estirar un ratito o seguimos nomás? profe, hasta es una consulta, tal vez ya averiguó cómo estamos con esto del horario de clases, si van a ser 3 semanas o 6. No, todavía no le he preguntado, hoy día ya les escribo, yo ya les aviso, máximo mañana ya les aviso, ¿sí? Porque me imagino tienen que verificar con Oscar también, porque tenía otros, no sé qué horarios tenga el Oscar, yo tengo unos, el Fabri tiene otros y la Miriam tiene otros, así estamos. Entonces, ¿hacemos la pausa o seguimos nomás? Digamos nomás, Inge, para acabar más rápido. Ya, listo. Entonces, me parece que ya estamos de nuevo todos. Sí, falta Blanca, creo. Ya. Entonces, estábamos viendo justo esta parte de la evaluación de riesgos que es muy útil, ¿no es cierto? Para prevenir, para planificar, para adoptar medidas correctivas, medidas preventivas, para eliminar peligros que se puedan, minimizar los que no se puedan eliminar y de alguna forma cuidar, si hablamos del trabajo, cuidar a los obreros, a los trabajadores, si hablamos del ambiente, cuidar al medio ambiente, ¿sí? O minimizar los impactos negativos en el medio ambiente. Antes de eso, igual, Alexander me parecía que nos preguntaba algo como, ¿qué nos decía? Algo si es que esto es regulado por el Ministerio de Trabajo. Aquí en el país sí, se supone que debería haber como una entidad así que tenga súper desarrollado algunos reglamentos. Todavía faltan algunas cuestiones en el tema de seguridad que se están desarrollando, pero ya se ha empezado de alguna forma a trabajar de otra manera, pero también está esta instancia que se me fue, la Secretaría de Riesgos. Sí, esa también tiene que ver con estos temas. La Secretaría de Riesgos, en el caso de los trabajadores, el Ministerio del Trabajo, también está en algunas cuestiones con el tema más ecológico, el Ministerio del Ambiente, depende en el ámbito en que se quiera de alguna forma minimizar o abordar este tema de riesgos. O incluso a veces, por ejemplo, la Secretaría de Riesgos trabaja en conjunto con el Ministerio del Ambiente, dependiendo del sector y de la zona que se esté de alguna forma tratando de minimizar impactos negativos. Entonces son varias entidades. Pero sí falta todavía desarrollar en materia de legislación reglamentos más claros en algunas situaciones. Eso sí falta. Ahorita se unió Blanca y nos falta Alexander, nos falta todavía. Creo que tal vez, como dijimos ayer que sí va a haber los 10 minutos, tal vez por eso no se conecta aún. Quedemos en que haya los 10 minutos. Por hoy hemos continuado porque no recordaba si quedé con ustedes en los 10, pero sí hemos quedado. Pero el día de mañana tenemos los 10 minutos, es decir, si se apaga la sesión,
Esperamos 10 minutos, nos unimos y seguimos con la clase, ¿sí? Ahorita, en cambio, sigamos nomás, porque ya no sé. Ya. Por otro lado, también es importante abordar otro término, que es la seguridad. Sí, en este caso la seguridad consiste en una situación, como se dice aquí, de estar seguro, ¿sí? Es decir, libre de alguna forma de daño y también libre de riesgo. Sin embargo, como les dije en algún momento, en la práctica es imposible que el riesgo sea cero. Entonces, lo que se busca en sí es minimizar los riesgos el máximo posible, ¿sí? Y que este riesgo se considere, o como lo han puesto aquí, sea considerado aceptable. Esta cuestión yo creo que sí es muy, ¿cómo sería? Deja muchas cosas todavía que desear en el país, el tema de decir niveles considerables. Sí, por ejemplo, cuando se trata en el tema ambiental, pues sí tengo mucha crítica. Los temas de límites permisibles, por ejemplo, ¿cierto? Límites permisibles de desechar algunas cuestiones al medio ambiente, son muy flexibles y muy relativos a lo que requieren las industrias y no a lo que le conviene a la sociedad en general o a lo que le conviene a una comunidad. Porque lo digo, por ejemplo, en el tema de la cuestión de extracción minera, o sea, el riesgo de contaminación que hay por esta actividad o por los desechos que se generan en esta actividad es sumamente elevado. Sin embargo, la normativa en ese sentido es sumamente flexible o bastante flexible porque los niveles o los límites que este país tiene para, no sé, botar agua al ambiente, un agua que proviene de una actividad minera o petrolera, estos límites permisibles son incluso mayores que los límites permisibles que se tienen en otros países. Por lo tanto, vemos que la legislación más bien está supeditada a lo que necesitan las grandes industrias y no a lo que necesita la sociedad en sí. Entonces, vemos que en ese caso el tema de riesgos ambientales es bien complejo, bien complejo. No sé si vieron igual recién hace un mes o dos, me parece, hubo en el oriente, llovió así como sabe llover allá, durísimo, y un relave igual de una mina se, ¿cómo es? Se deslavó de alguna forma y terminó cayendo, por ejemplo, en un río, contaminando el agua. Lo que pasó también con el OCP, ¿no es cierto? Cayó en el río Coc. Ahora, yo no sé cómo se trabaja el tema de riesgos en ese sentido, porque claro, el tema de esta tubería era conocido porque hay fallas geológicas en ese sector de la región y, y estas fallas geológicas son las que producen los deslizamientos de tierra y por ende la ruptura de esta tubería. Entonces, en ese sentido es bien importante que la evaluación, en este caso, de los riesgos haya sido adecuada o que sea adecuada para minimizar estos impactos o para incluso prevenir estas cuestiones o ver qué se puede hacer para que no se generen estos desastres ambientales. Igual en las mineras no hay como la legislación algo así sumamente rígido para las empresas extranjeras, sino más bien, si ustedes revisan un poco las páginas de minería del Ministerio de Minería o así, ustedes más bien me encuentran como cuestiones donde le dicen incluso la legislación es flexible para que usted invierta y lo que buscan es que estas empresas a toda costa lleguen a este país sin importar el desmedro ambiental que muchas veces puedan ocasionar e incluso los análisis de riesgo yo creo que son muy endebles con relación a lo que puede producir una actividad como esta. Sí, entonces, en este sentido, lo que se debe buscar, ya enfocándonos en el trabajo también, es que la situación, ¿no es cierto?, en la que esté el trabajador o el riesgo al que esté expuesto sea aceptable o sea minimizado al máximo, ¿sí?, para evitar de alguna forma que este trabajador sufra un accidente o tenga una enfermedad profesional. Aquí en este muñequito que yo les he puesto, un poco, por ejemplo, para prevenir este tema de accidentes o con relación al tema de seguridad,
este muñequito tiene el equipo de protección personal, digamos que trabaja en la construcción, que necesita un casco, ¿no es cierto?, que permite salvaguardar la seguridad de esta persona al evitar que de alguna forma algún objeto pesado le caiga sobre la cabeza y le cause un impacto que incluso pueda llegar a la muerte. Tiene los tapaoídos, que también son cuestión de seguridad. Por ejemplo, en industrias donde las máquinas tienen sonidos muy fuertes, es necesario prevenir esta enfermedad de los oídos o prevenir que le cause sordera al trabajador. Igual las gafas. Las gafas incluso dentro de la industria química, por ejemplo, o en un laboratorio, ustedes que, bueno, no hay un laboratorio, bueno, pero ya, en un laboratorio son sumamente importantes porque le protegen los ojos, incluso de que le caiga, no sé, algún químico tóxico, un ácido, no sé, algo gotea por ahí, o puede ser incluso de los vapores. También puede usar la mascarilla, que también está dentro del ámbito de la seguridad. El tema de los guantes tienen que usarse de acuerdo a la actividad en la que esté inmerso. O sea, no son los mismos guantes que yo uso en un laboratorio cuando trabajo con ácidos, por ejemplo, que son guantes de neopreno para evitar las quemaduras, que cuando yo estoy trabajando en instalaciones eléctricas, en donde necesito unos guantes aislantes, ¿sí?, para evitar que la corriente eléctrica me electrocute. O no es lo mismo trabajar con guantes de laboratorio que cuando uno tiene que andar en una industria en ciertas secciones y necesita guantes antideslizantes para irse sujetando para subir a un tanque. Entonces es bien importante en el tema de seguridad incluso identificar cuáles son los elementos adecuados para cada una de las actividades y con eso minimizar el riesgo de algún accidente para los trabajadores. Otros elementos importantes también vienen a ser la ropa, ¿sí? Depende igual de la actividad. Hay actividades, por ejemplo, como la enseñanza, ¿no es cierto?, que es a lo que yo me dedico, donde la ropa de alguna forma no es como muy relevante, porque no estoy expuesta, yo que sé, a químicos, o estoy expuesta, no sé, a otro tipo de materiales, o a que la ropa se me agarre en una maquinaria y después me jale y me triture. No tengo esa cuestión, ¿no es cierto? Pero en cambio, en otras actividades, como en un laboratorio, siempre es necesario ir con ropa cerrada, preferente gruesa, de algodón, ¿sí? Para evitar, por un lado, usted evita que el químico le caiga directamente a la piel, digamos un ácido que le goteó o alguna cosa, o está chispeando o pasó algo, no le caiga directo a la piel y no le queme, sino más bien esa ropa sea su protección de alguna forma, que se queme el pantalón no importa, pero otra cosa es que llegue a otras instancias como la piel o minimizar el impacto sobre la piel. O, por ejemplo, cuando usted está realizando una actividad donde hay máquinas que se mueven constantemente, usted no puede llevar cosas colgadas. Supongamos, hay estos tornillos sin fin, ¿no es cierto?, y usted anda con algo colgado, se le agarró, digamos, una corbata al tornillo sin fin, eso le va a ir jalando y puede causar hasta que se apague la máquina que usted se lastime. Entonces, la ropa es importante de acuerdo a la actividad en la que estemos nosotros desempeñándonos, ¿sí? Y llevar este elemento acorde a esa actividad. No es lo mismo trabajar en una oficina que en un laboratorio o que en una fábrica. Por otro lado, otros elementos que ayudan, que un poco lo que hacen es disminuir el riesgo, es también el tema del calzado. Sí, una cosa, como les dije, en una oficina usted puede utilizar cualquier calzado, básicamente, ¿no es cierto? Porque capaz si es secretaria va, se sienta y ya, no pasa nada. Ahora, si usted está, se me ocurre, en una construcción, ir con tacos a una chica, se me ocurre ahorita, o sea, no es conveniente por el tipo de actividad, ¿no es cierto? O un hombre va con un zapato de suela, como saben decirle, de estas suelas delgadas. En las construcciones siempre va a haber clavos, cosas, puntas por ahí. Con estos zapatos no va a tener ninguna protección, incluso superficies que son muy lisas, no son antideslizables, por ejemplo. Los zapatos entonces va a tener un riesgo alto de sufrir un accidente. Lo contrario pasa si usted va a una construcción con zapatos propios de seguridad con punta de acero que le permite evitar, por ejemplo, el accidente de caída de herramientas pesadas sobre el pie,
Entonces evita lesiones en los pies. Igual, las suelas son como súper anchas. Esto evita o de alguna forma mitiga que alguna punta o algún clavo al ingresar al zapato le llegue directamente al pie, ¿sí? Igual tienen plantas antideslizantes que le permite prevenir las caídas o accidentes por caída. Entonces vemos que la seguridad de alguna manera es sumamente importante y utilizar los equipos adecuados, acorde a la actividad, van a minimizar este riesgo. Por lo tanto, en ese sentido son como elementos primordiales dentro de la seguridad industrial en general. Pues aquí les había puesto un poco ese grafiquito. No sé si en este ámbito tienen como alguna inquietud o alguna pregunta o comentario. O algo que no esté claro también. No, ya. Entonces avancemos igual estamos viendo como términos generales. Por otro lado, otro término importante que nosotros debemos conocer es la salud. ¿Sí? Yo aquí puse un poco más la definición de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud considera que la salud como tal es el estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de enfermedad o dolencia. Entonces, si ustedes ven, hay una simbiosis o hay una relación entre todas estas instancias, tanto entre la cuestión física como la cuestión mental y también la relación que tenga la persona como ente social. Nuevamente recalco aquí, no somos entes aislados, somos entes sociales construidos dentro de esta sociedad como tal y por ende las interacciones que nosotros tengamos con otros seres también pueden ser sanas o también pueden ser de alguna forma, como dicen ahora, tóxicas o también pueden ser enfermas, ¿no es cierto? En ese sentido, la salud abarca todas estas cuestiones y cuando nosotros hablamos del ámbito laboral, se debería propender a que estas tres cosas estén en equilibrio y en condiciones adecuadas. Porque supongamos, digamos, si está bien mentalmente, pero en el trabajo adquirió una enfermedad física, ¿en dónde? Pues en la columna ya. Mentalmente está bien, pero en cambio el malestar de la columna va a estar desequilibrando los otros ámbitos de su vida. Porque obviamente si usted empieza a tener un malestar en la columna, ya se afecta el tema psíquico y por ende también en el ámbito social usted ya no puede desempeñar otras actividades que quizás desempeñaba cuando no tenía esta enfermedad. O puede pasar lo contrario, digamos que una enfermedad mental termine afectando la situación física del ser humano. Por ejemplo, digamos que usted está en un trabajo súper estresante, que molestan por todo y por nada, solo es por molestar, digámoslo así. Entonces, en ese sentido van dañando su psiquis, van enfermándolo mentalmente. Quizás esta cuestión no es visible, sí, a la vista porque no está dentro de lo físico, pero mentalmente ya está haciendo un trabajo dentro del organismo como tal y eso va a desequilibrar también las otras áreas. En el tema social, si usted no está bien mentalmente, va a empezar, yo qué sé, no sé, por ejemplo, el tema de violencia intrafamiliar por parte de los trabajadores es algo recurrente, ¿sí? Y es porque las condiciones de trabajo son tan jodidas a veces para el trabajador, tan explotados, que terminan desfogando y desahogando toda esa carga emocional causada por este trabajo, por esta explotación con su familia. Entonces vemos que en el ámbito social termina afectando esta enfermedad mental o estas enfermedades que empiezan a gestarse de manera mental y también terminan afectando lo físico. Supongamos que tanta represión y tanta explotación y tanta opresión dentro de un trabajo le causa lo que se conoce como depresión. La depresión es sumamente compleja. Termina en afecciones físicas causadas por autolesión o autolíticas, como se dice, por parte del ser humano. Entonces vemos cómo dentro de la salud o dentro del ámbito, al menos laboral y dentro de otros aspectos, se debe propender a que el bienestar sea en estos tres niveles. Y de esto también debería ocuparse la seguridad y salud, ¿no es cierto? Sin embargo, en nuestro país yo creo que el tema mental aún falta.
bastante, y el tema social todavía falta, pero eso responde también a la dinámica, cómo se mueve la economía en el mundo, en realidad, que es una dinámica en donde lo que se busca es acumular mucha riqueza a base de explotar a los trabajadores, y esta explotación trae como consecuencias un montón de malestares dentro del ámbito profesional, del ámbito social y dentro de su psiquis incluso, ¿sí? Entonces, igual la Organización Mundial de la Salud dice que esta concepción es un poco de triple equilibrio, la llaman como somático, psíquico, social, ¿sí? Ahora, claro, lo que proponen es un poco muy idealista por las condiciones propias del sistema en el que vivimos, que ustedes les acabo un poco de mencionar, ¿sí? Sin embargo, se debe propender a que vaya hacia allá, de alguna manera, dentro de la seguridad y la salud. Entonces, cuando hablamos un poco de lo somático y fisiológica, se habla un poco de que debe existir ausencia de enfermedad, es decir, no debe existir enfermedad, ¿sí? Debe haber un bienestar en el organismo y en el cuerpo, o sea, un equilibrio corporal de alguna forma, equilibrio físico. Y en lo psíquico se habla también de la interrelación que existe entre el cuerpo y el espíritu. Cuando hablamos de espíritu, un poco hablando más de la cuestión mental, ¿sí? Y este equilibrio va de alguna forma conformando la psiquis del ser humano, y también esto se relaciona con el tema sanitario, ¿sí? El tema sanitario más va enfocado en preservar y mantener y recuperar la salud colectiva. Por ejemplo, en el COVID-19, todas las medidas sanitarias que se han adoptado, ¿no es cierto? El tema del aislamiento social, ¿sí? Es una medida sanitaria que permite preservar la salud colectiva o mantener la salud colectiva, y en otros casos, cuando ya ha habido contagios, recuperar la salud colectiva, y por eso el tema de cuando si usted está contagiado debe aislarse para evitar contagiar al resto y también para que usted se recupere, y además esto acompañado de reposo. Entonces, el tema sanitario también atraviesa la seguridad y la salud en el trabajo, en el ámbito laboral. No sé si tienen preguntas sobre esta parte. O si está claro. Social, es una pandemia que tiene implicaciones económicas. Justo sale un mensaje de la pandemia. Lo dije todo claro. Sí está claro. Ya. Claro, profe. Ya eso es bueno. Ya igual si tienen como dudas o comentarios mientras yo estoy exponiendo, pueden nomás interrumpir, ¿sí? No hay problema. La idea también es un poco que la clase sí sea un poco más dinámica también, que a veces eso nos permite a nosotros asimilar de mejor manera. Bueno, en su caso a ustedes. Ya, ahora un poco pasando en el mismo ámbito de la salud, importante también conocer el concepto de enfermedad profesional. Sí, la enfermedad profesional viene a ser justamente esta enfermedad contraída como resultado de una exposición, ¿sí? Durante algún tiempo, durante algún periodo de tiempo, a diferentes factores dentro del área laboral. Ahora, estos factores a los que uno se puede exponer pueden ser agentes químicos, si estoy trabajando en un laboratorio, si estoy trabajando en una minera, si estoy trabajando en una petrolera, ¿en dónde más? En una planta de, ¿cómo es?, de tratamiento de residuos. Yo estoy expuesta a agentes químicos, quizás, ¿no es cierto? Entonces, esos a la larga pueden a mí ocasionarme una enfermedad si yo no tomo medidas preventivas. O incluso tomando a veces medidas preventivas es un poco complejo, entonces toca ser muy precavidos en ese sentido. Por otro lado, también están los agentes físicos. Agentes físicos, por ejemplo, cuando, no sé, trabajo en una empresa donde hay tuberías. Sí, un agente físico que puede causar una enfermedad puede ser la caída, que me caiga encima, no sé, un poco de tubos, o que me caigan, no sé, quintales de cemento, cualquier tipo de esas cosas que son cosas físicas, ¿sí? Me pueden a mí causar afecciones, ¿sí? También hay esos. Y los agentes biológicos que pueden ser, por ejemplo, los virus como el COVID-19, ¿sí?
es un agente biológico que puede causar de alguna forma una enfermedad. Ahora el COVID no sería una enfermedad laboral, sino más bien es una pandemia, pero es un agente biológico. Un agente biológico dentro de un trabajo ya más, de un trabajo puede ser, supongamos que ustedes trabajan en un laboratorio en donde tienen que cultivar bacterias, ¿sí? En estas cajas Petri y todas estas cosas, puede haber bacterias que al no ser manejadas de manera adecuada, pasen a su organismo y le causen una enfermedad. Sí se ha oído casos aquí en el Ecuador de personas que han estado trabajando en alguna investigación, en algún laboratorio, que no han, de alguna manera han tenido la mala suerte de contraer una enfermedad justamente de los cultivos que hacían dentro del laboratorio y terminan con una enfermedad y en otros casos la mayoría termina falleciendo. Entonces es súper importante tomar en cuenta todos los factores que pueden causar una enfermedad dentro del ámbito laboral. También nosotros al hablar de enfermedad profesional podemos hablar de cualquier dolencia, ¿sí? Que sea crónica. Crónico quiere decir que le va a durar hasta que se muera. Por ejemplo, puede ser el asma, ¿no es cierto? El asma es una enfermedad crónica porque no es que mañana ya me curé de asma y ya, no, sino que es algo que prevalece y que esta se adquirió en el trabajo, ¿no es cierto? Y a la final va a tener que cargarla toda su vida. Entonces, esta también viene a ser considerada de alguna forma una enfermedad laboral y como parte de las dolencias crónicas. Ahora también para poder identificar una enfermedad profesional, lo que hace o lo que se debe hacer es demostrar, ¿sí? Que esa enfermedad no es frecuente en la población en general, sino que es propia de la actividad en la que se está desenvolviendo el trabajador. Sí, por eso aquí dice, se identifica al demostrar que es más frecuente en un determinado sector laboral que en la población en general o en otros grupos de trabajadores. Entonces esa va a ser como decir una enfermedad propia de esa actividad, propia de ese trabajo que estaba haciendo el obrero, obrera o el trabajador, ¿sí? Y no se presenta en otros ámbitos, en otro tipo de actividades. Por ejemplo, ¿cuál puede ser? Bueno, aquí están unos ejemplos, creo. Ya, el tema de los trastornos osteomusculares. Ya, estos, por ejemplo, se pueden dar en actividades, digamos, en las que trabaja alguien sentado y todo el día en la computadora, ¿sí? Esas van a tener, o ese grupo de personas va a tener unas afecciones muy diferentes a las que tenga una persona que trabaja en un laboratorio, con ciertos químicos que en cambio quizás no esté haciendo o tipeando todo el día y se le afecte la espalda o los músculos o lo que sea, sino que más bien, por ejemplo, por el tema de los químicos puede ser una enfermedad pulmonar, como el asma. Entonces, cada actividad va a generar diferentes tipos de riesgos de contraer una enfermedad en específico, dependiendo de la actividad. Ahora, este cáncer profesional también que está aquí, por ejemplo, en actividades como industriales como la minería. Esto está más relacionado con los obreros que están en contacto, por ejemplo, con el mineral como tal, muchas veces terminan con cáncer, ¿sí? Y es una enfermedad propia de estas actividades porque dentro del suelo o de los materiales que se están procesando hay elementos químicos, ¿sí? Hay elementos cancerígenos. Dentro de la industria minera, por ejemplo, cuando se trabaja en algunas situaciones para separar algunos componentes con mercurio. El mercurio es un elemento altamente tóxico, altamente cancerígeno. Si usted lo toca con la mano, ya es súper grave porque ingresa al organismo y en algún momento va a desencadenar el cáncer. Y esto se utiliza mucho en la industria minera. O, por ejemplo, en la industria petrolera, cuando se hace perforación de pozos, y sale el crudo, ¿no es cierto? Muchos trabajadores cometen el error, incluso estudiantes cometemos el error cuando éramos estudiantes, de tocar el crudo, o sea, de tocar directamente sin ninguna protección el petróleo como tal,
Eso es un error porque el petróleo es altamente cancerígeno porque viene con silenos, con toluenos, con bencenos, con parabencenos, que son compuestos aromáticos que terminan causando cáncer. Ahora, los trabajadores que están en esta industria, que trabajan, ¿cómo se llama? Como encolladores y otras cuestiones, siempre están en contacto, o si no utilizan mascarillas, incluso los vapores que vienen debajo de la tierra terminan causando un impacto en la salud o un cáncer profesional. Entonces, es bien importante como tener en cuenta de alguna forma el tema de prevención y los equipos de protección de acuerdo a la enfermedad o de acuerdo, perdón, a la actividad en la que estemos nosotros desarrollando. Sí, no va a ser lo mismo esto que les contaba a una actividad, yo que sé, en oficina o a otra actividad diferente. Preguntas que tengan hasta ahí tal vez. No, profe. No. Ya. Ahora hablemos igual como dentro de estas definiciones del accidente laboral. Sí, el accidente laboral como tal viene a ser como un suceso, ¿sí? Que se da en el curso del trabajo. Aquí le ponen como un suceso puntual, o sea, es decir, algo en específico que ocurre dentro, en el transcurso de mi trabajo. ¿Sí? Ahora, esto puede ocurrir sea dentro de las instalaciones del lugar de trabajo o también puede ser causado por terceros. Por ejemplo, el otro día yo tenía una vecina antes, ella me contaba, tuvo un accidente laboral, ella trabajaba como gerente de un hotel, algo así. Sin embargo, por un asunto del hotel mismo, que tenía que ir a dejar unas cosas, algunas cuestiones, tuvo un accidente en el transcurso de la ida del hotel al lugar de destino donde debían entregar algunas cuestiones. Entonces, ese accidente también viene a considerarse un accidente laboral porque estaba inmerso dentro de la actividad laboral de esta persona, ¿sí? Estaba dentro de su horario de trabajo y dentro de su proceso de trabajo como tal. Otro accidente laboral, aquí les había puesto, ese es clarito, o sea, directamente en el trabajo algo le cayó encima al trabajador. Claro que ese es in situ, en todo caso, en el mismo lugar, entonces viene a ser un accidente de trabajo netamente. Ahora digamos que soy mensajero, se me ocurre ahorita. Un mensajero obviamente va a andar de un lugar a otro, pero esa es su actividad laboral. Entonces, si en el proceso de ir a dejar un paquete de, no sé, de la empresa de correos a la Magdalena sufrió un accidente, es considerado también accidente laboral. ¿Sí? Ahora, estos accidentes laborales no solo pueden causar daños físicos, como los que he dado de ejemplo, sino también puede haber daños mentales. ¿Sí? Como hablábamos hace un rato, algunas de las condiciones de trabajo a veces son tan densas, las formas de explotación y diferentes maneras, que terminan causando una cuestión mental permanente en muchos casos, y terminan de alguna forma algunas personas con psicopatías leves. Cuando hablo de psicopatías leves es como algo que puede ser controlado incluso por medio de tratamiento, utilizando cápsulas, tomando siempre pastillas, yo qué sé, pero también puede terminar en una cuestión ya a otras escalas en donde no puede capaz el paciente regresar, ¿sí? De su situación de locura a la normalidad y terminan muchos internados, aislados, etc. Entonces, es importante también tomar en cuenta que puede haber este tipo de cuestiones no solo físicas, sino también mentales dentro de los accidentes laborales. O incluso lo mental puede ser el resultado, digamos, un trabajador se golpeó la cabeza y alguna cuestión le afectó o le dañó una parte del cerebro, termina siendo una enfermedad mental y al menos las enfermedades del cerebro son irreversibles porque son las únicas células que no se regeneran, entonces es una condición permanente de este trabajador. Hasta ahí, tal vez preguntas. No. Sigamos. Ahora vamos a hablar igual de otro concepto fundamental o básico dentro de esto, que es la prevención.
Sí, entonces la prevención es definida como los pasos y las medidas que se deben adoptar, ¿sí? Y que se deben prever en las diferentes fases que tiene una actividad, sea en una empresa o sea en otro ámbito laboral, ¿sí? Y que estos pasos y estas medidas adoptadas deben, de alguna forma, evitar el riesgo, si es posible, o reducir al máximo este riesgo. Entonces vienen a ser todas medidas, pasos que se debe ir adoptando para evitar o minimizar los riesgos. Por eso se llama prevención. Entonces esto se hace incluso antes de, entonces ahí primero se hace una evaluación de riesgos y en función de la evaluación de riesgos yo genero un plan de prevención o mitigación incluso, ¿no es cierto? Ahora aquí igual les había puesto esta foto porque, por ejemplo, dentro de la prevención entran estas cuestiones también. O sea, el tema de las señaléticas que les decía hace un rato, por ejemplo, digamos en una gasolinera. Siempre debe haber, yo qué sé, una señalética en donde nos permite evitar de alguna forma el riesgo de explosión, ¿cierto? Porque, como ustedes saben, ahí se manejan combustibles, la gasolina altamente volátil, si son volátiles al ambiente, y eso genera que haya gases en el sector. Entonces, si yo no pongo una señalética y alguien llega a fumar, o alguien llega, no sé, con algo así, pero súper incandescente, entonces puede ocasionar una explosión. También debe haber como medidas preventivas, en este caso debe haber cuestiones como estas de aquí, ¿no es cierto? Peligro de no fumar o el tema de utilizar zapatos con suela adecuada, diferentes cuestiones o señalética que diga, bueno, por aquí salga en caso de emergencias. Todo eso tiene que ver con el tema de prevención, sí, que son medidas que se deben adoptar y se deben prever dentro de las diferentes actividades que se desempeñen y de esta manera reducir e incluso evitar los riesgos. No sé si tienen como alguna pregunta hasta ahí. Hoy estamos viendo un poco los términos generales dentro de lo que vamos a estudiar. Bueno, lo que estamos estudiando ya. ¿Tienen alguna pregunta, inquietud sobre lo que hemos visto? Inge, en caso de haber daño psicológico a causa de un empleo, un trabajador se puede ir a algún lugar así para que pueda solucionar su problema o ya sería despedido netamente por el empleador. Se tiene que demostrar. Ajá. Ahora aquí en el país, por lo general, si es asegurado en el IES, hay una instancia que atiende justamente estas cuestiones de accidentes laborales, entonces se debe acudir a esta instancia, ¿sí? O de enfermedades laborales. En este lugar deben ellos, hacen como una evaluación y deben analizar y comprobar que es así. Ahora en el tema mental, yo creo que sí falta un montón, un montón, un montón. No sé cómo estén ahorita los procesos, pero sí hay una instancia dedicada como a esta cuestión de accidentes laborales y riesgos laborales dentro del IES como tal, si es que están asegurados. Ahora, si no están asegurados, pucha, ahí sí es bien complejo, porque de alguna forma al no tener relación de dependencia, no se puede de alguna forma demostrar que eran trabajadores de ese lugar. Y ahí es súper complejo y la legislación en nuestro país está más hecha para los dueños de los medios de producción, para los ricos, que para la gente trabajadora. Cuando uno va al ministerio se encuentra con cada cosa. Pero sí vale como hacer el intento, preguntar. O sea, en el IES, como le digo, hay una instancia para eso, donde puede dirigirse. Y ellos evalúan y todo, e incluso tienen la potestad de obligar al empleador a sostener de alguna forma a este trabajador o él y es como tal a sostener o a sobrellevar esta enfermedad con medicamentos y todo. Eso un poco. No sé si tienen como alguna otra duda.
¿no? ¿No tienen dudas, inquietudes? ¿No?